Podemos comentar un poquito sobre rituales en la adolescencia. ¿Hasta qué punto tiene un adolescente la necesidad de pertenecer a una tribu urbana? Primero podemos comenzar por ahí. Cuento que el tema del adolescente es un poquito más extenso, o sea, por supuesto que no podríamos hablar de la necesidad única de pertenecer a ciertas tribus, sino que esta necesidad responde a algo que es mucho más inherente a la naturaleza humana y es la definición de la identidad. Entonces, cuando un chico, cuando un adolescente está tratando de definirse a sí mismo, lo hace no solamente a través de su concepción subjetiva, sino que a eso añade ciertas prácticas, ciertas acciones, porque de hecho la identidad no se trata solo de un concepto interno, sino que sí o sí tiene la necesidad de expresarse, pero también confirmarse, ¿sí? Por ejemplo, un valor tan simple como la lealtad, ¿sí? Supongamos que hay un chico, un adolescente, que está pretendiendo pertenecer a una pandilla, ¿sí? Entonces, ahí en esa pandilla, una de las reglas, uno de los principios es el principio de la lealtad. Entonces, el niño, bueno, perdón, el adolescente va a tener la necesidad de demostrar que es leal de alguna manera, ya sea con sus actos, ya sea con sus decisiones o con ciertos rituales. De hecho, sabemos también, y esto es muy interesante, todas las religiones tienen rituales de iniciación. Y es muy curioso porque las tribus urbanas generalmente también tienen este tipo de prácticas, que al final son formas en las que el iniciado, entre comillas, Ujú. demuestra que es capaz, que tiene el carácter, que tiene la madera para pertenecer a dicha tribu. Todas las tribus generalmente van a tener principios, van a tener reglas, van a tener formas de expresión. Esto es una generalidad, pero obviamente ya la forma en que cada una lo expresa, pues es muy específica y muy particular. Pero me refiero también a esa herencia biológica que tenemos allí, porque por naturaleza somos seres sociales. En el momento en que un bebé, en que un niño nace, de inmediato siendo introducido a los rituales y reglas culturales y sociales. Desde el momento en que le enseñas al niño en su lenguaje, di hola, di chao, que es lo primero que le enseñan a un bebé en su lenguaje, di mamá, di papá, manda un beso, ¿sí? El niño inicialmente pues no entiende este tipo de códigos, pero la cultura obligatoriamente lo va sumergiendo allí. ¿Listo? Entonces empiezan a generar también naturalmente, es decir, no hay un rechazo, no hay una desconexión con estos códigos, sino que por el contrario se asumen naturalmente y el niño naturalmente empieza a entender que esto hace parte del lugar al que pertenece. En el momento en que se le canta una canción de Happy Birthday, en el momento en que se parte un pastel, todas estas tradiciones pues van quedando como huellas, pero responden al aspecto social. Entonces, por un lado está esa definición de la identidad y por eso el adolescente por naturaleza explora, indaga, investiga, un día es rockero, otro día le gusta el deporte extremo, otro día es revolucionario, es depresivo, bueno, en fin. Hay muchas formas en las que él empieza a buscarse y empieza de algún modo también a verse reflejado o a identificarse precisamente Ujú. con estas tribus. Para ligar un poquito el tema de las tribus urbanas con el tema de la religión, bueno, la religión tiene como una doble función. Su etimología, religare, es como Ujú. volver a unir o volver a ligar, Unir. ¿verdad? Entonces, por un lado es como el volver a unir, como con un aspecto trascendente o con una realidad trascendente, pero por otro lado es como unir con la comunidad. Entonces, no es que el tema de la tribu urbana sustituya una religión, pero sí tiene ciertos elementos en común. Entonces, por aquí tengo que dentro de los componentes de la religión está el tema de la tradición, que es algo que está presente en las tribus Ujú. urbanas. Lo que vos comentabas, que hay ritos, hay tradiciones, hay formas de vestir, de hablar, de ver el mundo incluso. Por aquí Ujú. se habla que la religión se compone de una cultura ancestral, pues las tribus urbanas no deja de ser Ujú. una cultura, una manifestación de la cultura que Sí. hereda de otras culturas, otras cosmovisiones, ciertos elementos, ¿verdad? Después, el tema de las instituciones, hay como cierta jerarquía, ¿verdad? Incluso este tema que los adolescentes van como ascendiendo dentro de las tribus urbanas, como que van ganando cierto rango, cierto Sí, respeto, cierto reconocimiento. ajá, cierto poder, te hablamos de poder también, Sí, correcto.
Después, otro componente de la religión, tengo aquí que es el tema de la escritura. Bueno, las religiones en su mayoría se componen como de una escritura sagrada. En el caso de las tribus urbanas, ese tema de la escritura se sustituye como por ciertas canciones, películas. Después, el tema de la mitología. Bueno, ahí hay algo importante. No sucede en todas las tribus urbanas, pero hay ciertas tribus urbanas que sí tienen elementos más fuertes religiosos, como el tema, ya para poner un ejemplo más concreto, como los Rastafaris, que tienen Ujú. elementos súper religiosos presentes, combinado con otros elementos que son más como de tribus urbanas, pero siempre hay como esta necesidad como de darle un significado al colectivo. Y lo que mencionabas ahorita del tema de los ritos, las liturgias, las oraciones, que no es que estén presentes como tal, no es que se le rece, digamos, algo inmanifestado, algo metafísico, pero sí existen como estos discursos que se repiten, que se heredan, y es como Sí. este respeto a la tradición y a los ritos. Mencionas, de hecho, me parece muy interesante y qué chévere que hagas esa división o esa mención de cada uno de los puntos. Yo añadiría, y este creo yo que es el que termina explicando muchas cosas, el símbolo. El Ujú, aspecto simbólico está muy presente también en la religión y también en las tribus. Hay pandillas o hay tribus urbanas que también se representan por ciertos colores, por ciertas imágenes. Entonces el símbolo es lo que viene como a unificar o a representar, digamos, ese otro aspecto que si bien no es un dios, si bien no es una entidad, un ente metafísico, como tú lo mencionabas, pues sí empieza a dar sentido al ujú, grupo, a dar sentido a la tribu o a la comunidad como tal. Y es una necesidad natural, o sea, es muy interesante cómo algunas personas creen que hemos cambiado, que la modernidad es totalmente opuesta a los antiguos, a esas personas que adoraban al sol, la luna, aunque hoy en día igual es muy común, igual la Pachamama, o sea, cambian los nombres, cambian ujú, ciertas cosas, pero al final está inherente y perenne también esa necesidad de adoración o de culto o de, qué sé yo, de dar sentido. Al final yo creo que esa viene a ser la palabra y tú lo mencionaste. Definitivamente todo este todo este lenguaje social lleno de lo que llamabas ritual, liturgia, oraciones, símbolos, jerarquías de poder y demás, al final nos sigue persiguiendo y lo vemos hasta en la virtualidad, que es muy curioso, como hoy en día cada chico, cada adolescente está formando de algún modo su propia comunidad, su propio grupo y lo hace pues conforme a sus reglas. Al final las personas tienen una necesidad de ser algo, de representar eso que son, de decirle a otros que son y también de sentir que otro piensa de la misma manera o que otro pertenece también a esa creencia, digamos, personal, a esa ideología, a esa necesidad de expresarse de la misma manera. Y aquí viene algo también importante y es la prueba social. Es decir, yo creo ujú, algo, pero de repente son delirios, de repente estoy loco, bueno, en fin. Pero cuando mi compañero, que es un igual a mí, que tiene mi misma edad, que piensa lo mismo, que estamos de acuerdo, entonces todo esto empieza a volverse como una realidad para los ujú, dos, una realidad compartida. Entonces, ujú, ese lenguaje que está más allá, digamos, de lo literal, de lo verbal, de lo explícito, ujú, empieza también a relacionarse con otro aspecto de la mente. Y Jung lo menciona mucho, bueno, Freud y demás, y es el aspecto inconsciente. Entonces, ujú, hablábamos también de que tanto en la religión como en las tribus urbanas, hay ese aspecto en común muy a flote y es el aspecto inconsciente, porque al final nuestros papás o los papás del adolescente dicen, bueno, pero tú qué haces, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te ujú, pones el pelo así? ¿Por qué haces ciertas cosas? Tú no hablabas así, ahora hablas así, pero resulta que en la tribu una figura de poder empezó a hacer ciertas conductas y esta persona simplemente las imitó, las adquirió, las empezó como a incluir en su propia personalidad y aquí empezamos a ver que esto sucede de forma pues muy inconsciente porque ujú, el chico también empieza a creer que tiene cierta autonomía, ¿no? ujú.
en esa interacción o en esas decisiones que está tomando. Obviamente pues está en un momento de exploración y es normal que esto pase, pero también sale a flote ese otro aspecto de la mente, ya si hablamos de psicología, y es el aspecto inconsciente, muy ligado al ritual, muy ligado a la religión, a la necesidad de liderazgo, a la necesidad de adoración, a cualquier dios y a la necesidad de simplemente hacer ciertas acciones, ciertas prácticas con el fin de ser coherente o leal a ciertos principios que al final pues define una tribu. Entonces, tal vez como ese vacío que tienen algunos jóvenes o algunas generaciones que antes llenaba la religión de poder ligar, de poder crear comunidad, de poder dar sentido, ellos necesitan poder llenarlo con algo y es a donde crean esta temática de las tribus urbanas, que es como una necesidad que haya Sí, algo que los una más allá de lo cotidiano, más allá de lo externo, que sea algo como más identitario. Y el otro tema que me parece muy interesante que estabas mencionando es el tema de la devoción, que tal vez nuestros ancestros o tal vez es más notorio ver en una religión que se tiene culto a tal vez un ser metafísico, se tiene culto a una deidad, pero podemos decir lo mismo, digamos, de nuestras generaciones, que tienen culto, por ejemplo, el culto al cuerpo, o sea, sigue siendo una ujú, devoción, sigue siendo una creencia que tal vez otras generaciones no van a entender, no van a entender porque no están dentro de este sí, contexto cultural. Después, el ok. segundo punto que me parece súper interesante es la moral que puede Ujú. aportar en el adolescente el tema que pertenezca ahora no a una tribu urbana, sino que profese una religión. Bueno, ese tema es muy interesante. De hecho, me recuerdas a una conversación que tuve en esta semana Ujú. con mi profesor de ética y valores. Él también es teólogo y filósofo y me enseña mucho. Yo aprendo muchísimo con él Ok. y hablábamos un poco de la educación y el rumbo que estaba tomando debido a la falta de límites en el Ujú. niño, en la crianza del niño. Es decir, ese temor del padre a decirle, no hagas eso, o ese temor a castigarlo, a reprenderlo, pues justamente ha generado como una falta de, no lo llamemos de moral, simplemente una falta de como de autoridad, ¿sí? Ujú. Un nivel muy grande de desobediencia o incluso se le ha añadido mucho poder al niño cuando muy probablemente desconoce su realidad y se expone a ella como si no hubiera peligro alguno, ¿sí? Ujú. Entonces, acá, ya que mencionas la moral, digamos, podríamos hablar de ventajas y desventajas, pero lo que sí es cierto, y espero no sonar polémica, Ok. pero hay algo que tiene la religión en general, o sea, como las sectas y las religiones en general. En primer lugar, reglas. Es Ujú. decir, hay cosas que están bien, hay cosas que debes hacer y hay cosas que definitivamente no puedes hacer, porque estarías fallando, bueno, a una entidad o estarías fallando a un código, estarías fallando, digamos, a el deber ser, ¿sí? Ujú. Como a un ideal de manifestación humana, bueno, digámoslo así. Ujú. Entonces, definitivamente en todas las religiones hay reglas, hay límites y hay dos mecanismos de control, ¿sí? La primera es el miedo, Ujú. el temor, y la segunda es la culpa. Ujú. Entonces, el temor a las consecuencias de si llegaras a incumplir dichas reglas y la culpa por haberlas incumplido. Estos dos sentimientos permiten básicamente moldear o controlar la conducta humana, para bien o para mal. Pero en últimas está dando como resultado una persona que obedece, ¿sí? Ujú. Que fácilmente se ajusta a los límites de una sociedad, fácilmente desarrolla una conducta civilizada, digámoslo así, una conducta que no está diseñada o más bien no está enfocada en hacerle daño a las personas, en hacerle daño a la sociedad, sino que de algún modo sí dirige Ajá. la conducta. Entonces, hablamos de una capacidad de control social impresionante. Sin embargo, hay también otros como puntos en la naturaleza humana que podrían desatar pues otras conductas. Por ejemplo, el simple hecho de una sociedad, o bueno, una sociedad no, una familia, una persona que no tenga como una seguridad, digamos, que no
que todo el tiempo tenga una incertidumbre acerca de lo que va a comer esa noche, que tenga como una necesidad constante de techo, de abrigo, de alimento, pues obviamente será una persona que, digamos, no va a ser fácil de dirigir, ¿sí? Porque va a estar como en modo supervivencia y va a tender a hacer cosas que no necesariamente son éticas o morales, sino que simplemente responden a sus necesidades físicas. En todo caso, el concepto religioso sí tiende como a aplacar un poco los ánimos, digámoslo así, o a ajustar la sociedad o a moldear la conducta. El problema es que muchas veces o en ciertas religiones lo puede hacer a costa de la individualidad, ¿sí? Lo puede hacer a Ujú. costa, digamos, del sufrimiento personal, del sacrificio llevado, por ejemplo, al ayuno, y hablamos ya de ciertos conceptos que representan un flagelo para sí mismos. Entonces, incluso la culpa llevada a un nivel extremo, pues puede generar también una autoestima muy baja, donde siente una gran presión, sentir que es responsable de cosas que otros vivieron. Por ejemplo, una persona puede sentirse culpable porque ganó más dinero del que debía ganar, entonces siente que está siendo avaro, siente que está fallando, siente que, bueno, pueden pasar muchas cosas a nivel personal como resultado también de estas dos emociones tan importantes. Ahora, si estas emociones se enfocan adecuadamente, muy seguramente también pueden construir pues seres humanos en constante crecimiento, en constante avance, en constante evolución. Para terminar, hablando con mi profe, él me decía que el temor, digamos, cuando a ti te decían el coco, cuando te decían el coco, digamos, a mi generación, y quizás, y sí, definitivamente tú y yo somos de la misma generación, Sí. decían el coco, nosotros podíamos sentir cierto temor, pero eso lo usaban nuestros papás precisamente para alertarnos de situaciones que podrían traer peligro para nosotros Ujú. o para evitar que hiciéramos cosas malas, entre comillas. Por ejemplo, el coco te está viendo, entonces para que te acuestes temprano, para que laves tu ropa, para que tiendas tu cama, bueno, no sé, esas figuras como míticas, como invisibles, como entidades también para imponer cierto poder. A pesar de eso, el temor ayudaba a poner esos límites que a los adolescentes les hace falta hoy y por lo cual muchos están desviándose totalmente del camino o simplemente no tienen absolutamente claro un norte, un código moral, un código ético, sino que al final están convirtiéndose en como narcisistas, manipuladores. Ujú. Los adolescentes de hoy son un poco más difíciles de llevar, más difíciles de influir, pues que adolescentes de antes, precisamente por la ausencia actual de esos mecanismos de control, como de esos miedos que muchas veces Ujú. nos imponían, por ejemplo, a través del diablo, cosas de este tipo. Ok, ahora, respecto a lo que estabas mencionando, me llaman la atención varios puntos. Primero, pienso en la tranquilidad que puede sentir un papá o una mamá de saber que su hijo, desde temprana edad, tiene una creencia metafísica. Porque en cierto punto es como una extensión de esa autoridad materna y paterna. Primero, que el niño sienta que está siendo protegido siempre, aunque papá y mamá no puedan estar, por más que quieran estar presentes las 24 horas, pues no siempre se puede, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es como que los padres hacen como una extensión como de ese cuidado y por otro lado es como una extensión de esa autoridad de padre y de madre, digamos, sobre el hijo, porque no es lo Ujú, mismo que un padre diga, yo digo tal cosa, a que Dios dice tal cosa, o a mí no me gusta que hagas tal claro. cosa, a que decir a Dios no le gusta esto. Entonces, hasta cierto punto es Ujú, como darle como una validez a esa dirección que el padre le quiere dar al hijo, que tiene su aspecto positivo, sí. puesto que partimos de un hecho que los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Partiendo de ese hecho, pero por otro lado, la carga de esa autoridad de los padres sobre el hijo, porque no es lo mismo la autoridad de un padre que la autoridad de una entidad metafísica que no le gusta que yo haga esto y hasta qué punto, digamos, limita mi comportamiento. Y ahí podemos hablar que puede empezar a afectar en el desarrollo del adolescente dependiendo de qué tan devoto o qué tan presente estuvo el tema religioso dentro de la crianza, ¿verdad? Después veo como un peligro que puede haber aquí y es, digamos, los padres que le enseñan a los hijos
que Dios siempre los va a estar cuidando, lo cual puede ser algo positivo porque Ujú. el hijo se va a sentir protegido, se va a sentir seguro. El problema es si al hijo le llega a pasar algo. Esperemos que no, ¿verdad? Pero si le llega a pasar algo, porque o sea, imagínate la decepción para un niño o para un adolescente el decir, pero no se supone que Dios me tenía que estar cuidando. ¿Y por qué me pasó esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó con Dios que no me cuidó? Entonces, o sea, lo que se supone que tiene que ser una protección puede terminar siendo más bien una decepción muy grande y hacer que el adolescente pierda toda la moral que podía aportar, digamos, ese tipo de creencias. Mencionas esto, me parece muy interesante porque la vida misma del adolescente, del niño, del adulto, del viejo, de todos, está llena de constantes decepciones. Y aquí quiero incluir una palabra que me encanta y es la palabra desilusión. Buda decía, ya que estamos hablando de religión, que el camino a la verdad era la desilusión. Desilusión, es decir, el momento en que la ilusión ya no es, se deshace. ¿Listo? Entonces, no me parece para nada que una decepción, una ruptura de aquellas fantasías infantiles, de aquellas fantasías adolescentes o simplemente el discurso de nuestros padres, que para el niño es una verdad absoluta, represente un peligro para su moral, pero incluso no lo representa para su vida misma. Por el contrario, estas rupturas, estas decepciones, estas rupturas de paradigmas, o en el momento en que algo que creía es cierto, por ejemplo, Santa Claus deja de ser verdad, si bien genera un malestar momentáneo, si bien genera una incomodidad o una decepción, al final, digamos que lo que hace es que tú te adaptes mucho mejor a la realidad. ¿Sí? Pasa con las fantasías, pasa con los idealismos, que lo que hacen es alejarte radicalmente de los retos de la vida diaria. Por ejemplo, hablemos de algo tan simple como programas de televisión como Disney o películas en torno al amor que han traído tantos problemas en las relaciones actuales, porque sabemos ya cuando lo experimentamos, cuando tenemos una pareja o algo por el estilo, que no se parece en nada a las películas de Disney que tanto me ilusionaron cuando yo era una adolescente y me gustaba un chico, una chica, y lo miraba y soñaba en que íbamos a ser felices por siempre, etcétera, etcétera. Así que el momento en que suceden estas rupturas, ya sea de poder, ya sea que se fractura digamos, el ideal que tenías de tu padre, de tu madre, de Dios, de lo que sea, entonces significa que estás haciendo una transformación, ¿sí? Es decir, que tu psique de alguna manera está siendo mucho más flexible, mucho más adaptable a los retos de la vida. Entonces, pienso yo que esto no tiene ningún efecto negativo, ni en la moral, ni en la identidad, ni en el crecimiento. Es que si bien hay que saber manejar las expectativas del niño, precisamente no hay que montarlo pues como en una realidad de fantasía. Tampoco digamos que está mal, tampoco se trata de decir ciertas verdades de forma tan cruda. Digamos que aquí también vienen a jugar ciertas etapas. Entonces, por ejemplo, un niño ante la muerte, él no la va a entender de la misma manera que un adulto. Así que sí hay que decirla, y definitivamente hay que decirla, pero quizás no con la fantasía tan exacerbada. Ok, ahora, otro punto que me parece muy interesante es el tema de qué tan necesario es una cárcel dentro de la sociedad. Porque, o sea, ve cómo hemos evolucionado como sociedad, que ahora tenemos democracia, ahora tenemos globalización, y sin embargo seguimos viviendo en una sociedad que necesita de una cárcel. O sea, no podríamos pensar en un grupo de personas que hagan un movimiento donde digan, no, queremos una sociedad sin cárceles porque queremos ser personas libres. O sea, decimos, si la cárcel está ahí es porque es necesaria. El asunto es que, digamos, dentro de las religiones habían ciertas cárceles, llamémoslo así, metafísicas. ¿Qué pasa, digamos, cuando desaparece esta figura de esa cárcel metafísica? Que por más que nuestra sociedad tenga autoridad, por más que nuestra sociedad tenga leyes, tenga policías, es muy fácil, digamos, evadir una autoridad, o hasta cierto punto es sencillo evadir una autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esta liberación que han hecho ciertos movimientos filosóficos para desaparecer, digamos, estas construcciones culturales, simbólicas, hacen que la sociedad sea como más narcisista, más violenta, más caótica y demás, ¿verdad? Yo he visto muchos teóricos que hacen críticas hacia esa
tan común hoy en día, falta de creencia o falta de Dios. Y eso hace que precisamente no haya como un norte, no haya a dónde ir, no haya una búsqueda del mejoramiento, del crecimiento, de, qué sé yo, del perfeccionamiento, que de hecho también los filósofos y los maestros y demás han hablado mucho de esto, y es que al final como el fin de del humano, el fin del ser humano, el fin del hombre, pues es perfeccionarse a sí mismo y demás, y todo esto ha ido desapareciendo, y muy seguramente sí tienes razón en que ha ido desapareciendo en la medida en que han desaparecido esas figuras Ujú, de autoridad, llámese maestro, llámese sacerdote, llámese Dios. Sí, ujú, así que yo pienso que de alguna manera la ventaja de dicha desaparición, bueno, única ventaja, y esto también lo digo de forma personal, pues es como esa evidencia de lo que se llamaría libertad, ¿no? Pero de todas formas, ¿de qué sirve si al final resulta en, bueno, consecuencias un poco atroces para el desarrollo humano? Entonces, que el mundo ideal donde se complazcan ambas versiones, por un lado, ¿cómo decirlo? Escapar a esa necesidad de control, de ser controlado, de ser dominado, pero usar esa libertad, digamos que para el beneficio del bien común sería como ese punto de equilibrio donde yo no hago las cosas porque me lavaron el cerebro, entre comillas, porque me manipularon, porque me hablaron de cierta manera y me influyeron, pero tampoco utilizo esa libertad pues para dañar todo lo que hay. Entonces ese sería como ese punto de equilibrio en donde al final por iniciativa, digámoslo así, propia, por elección, por libre albedrío, yo busco y encuentro o trato al máximo de pretender esa rectitud, no por una figura de autoridad, sino por una eh, inspiración, llamémoslo así, o por una necesidad individual de avance. Entonces, pues en ese sentido sería maravilloso porque cada quien, digamos, ya no estaríamos hablando de una masa que sigue a alguien, sino cada quien contribuyendo de cierta manera. Entonces, digamos que los mecanismos de control no serían tan necesarios, pero asimismo la sociedad no estaría en peligro o en riesgo de ujú. que, bueno, colapse en algún momento. Sí, ahora, eso que vos mencionas es una sociedad ideal, ¿verdad? El problema es que, Sí. digamos, ciertas personas, ciertos movimientos filosóficos que buscaron como liberarse como de las ataduras de toda esta imagen religiosa, de toda esa autoridad religiosa, pero no vieron la otra parte, que tal vez como ese imperativo categórico que hablaba Kant, o como esa humanidad que busca el bienestar común, no es algo que se dé de forma natural, sino que es algo que hay que construirlo. El asunto es cómo, ¿verdad? La primera parte es Wow. quitar esa parte religiosa, pero no estamos poniendo nada que lo sustituya. Entonces es una sociedad que se siente libre, Sí. pero por otro lado no sabe qué hacer con esa libertad. Digamos que ya que mencionas esto, que es un debate también interesante y es, Ujú, ¿es natural o no es natural? O sea, que si te quitan el control, si te quitan el poder, las figuras de autoridad y religiosas, entonces te vuelves loco y ahora simplemente sigues tus instintos y eso al final revela tu verdadera naturaleza. Digamos que puede que sí, pero también siento que, por ejemplo, y ya que estamos hablando del adolescente y un poco del infante, también he visto que naturalmente el niño, digamos, tiende a ser sensible con las criaturas de su alrededor, tiende a como a preferir cuidar y de algún modo naturalmente, eh, bueno, como que nace como esa, no sé, esa dulzura, digámoslo así, o quizás es mi sesgo de, no sé, de instinto maternal, pero de todas maneras sí he notado eso en el infante, que es sensible por naturaleza y que de hecho muchas veces tienes que corregirlo y decirle no seas tan amigo del perro, o sea, sí, porque a veces pasa con los niños chiquitos y si tú no los corriges, mejor dicho, se acuestan a dormir con el perro, se bañan con el perro y bueno, hacen ujú, ciertas cosas que de algún modo lo hacen también por empatía y por sensibilidad. ujú. Entonces me parece curioso porque pienso yo que quizás más que definir un solo extremo de la naturaleza humana, y es algo que también podríamos observar, y es esa constante dualidad presente
en todas las culturas, en todas las religiones, porque eso sí es un simbolismo universal y es esa como ese bien y ese mal. Y ya representado en un símbolo oriental que a mí me encanta, me fascina, es mi preferido de todos, y es como ese yin y yang, ¿no? Y yo pienso que más allá de, por ejemplo, muchas veces esa naturaleza instintiva, animal, egoísta, es la que hace que tú protejas a tu ser querido, a tu hijo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, de un daño casi que inminente, ¿sí? Entonces, pues, ¿hasta qué punto es malo? O sea, por ejemplo, incluso del aspecto sexual, y está muy castigado, pero inevitablemente hace parte de la Ujú. naturaleza humana. Muchas veces si lo llevas al extremo también te trae problemas, por ejemplo, de enfermedades, por ejemplo, de pobreza, Ujú. porque digamos que no controlaste la natalidad de tus decisiones o de tus elecciones Ujú. sexuales, bueno, qué sé yo. Las cosas por sí mismas pues son como, es como la forma en que se utilizan, ¿no? Más que la libertad, pues es hacia dónde se dirigen. Entrar como en este debate entre Hobbes y Rousseau, que Hobbes decía que el ser humano es Ujú. lobo del hombre por naturaleza, y Rousseau que el ser humano es un ser bondadoso por naturaleza y es la sociedad que lo corrompe, pero ya eso sería como un tema aparte, ¿verdad? Sobre esto que mencionabas de la sexualidad, siento que lo puedo mencionar, pero como en un tema aparte, que era el tema Ok. de las lesiones que pueden generar las religiones en la personalidad de un adolescente. Y hablas de las lesiones del aspecto religioso en la personalidad del adolescente y ahorita mencionábamos también como esas rupturas, esas frustraciones, esas decepciones. De alguna manera siempre ha sido castigado el instinto y esto también es natural, sobre todo en la religión judio-cristiana, bueno, hasta donde tengo entendido. Entonces se ha castigado, por ejemplo, el deseo, el apetito sexual, el placer, la riqueza, bueno, ciertos conceptos. Entonces, el adolescente se va a ver siempre enfrentado a que de niño le fue muy sencillo como evaluar la expresión del deseo como algo malo, pero en el momento en que se empieza a convertir en adolescente, en que empieza a crecer, en que sus hormonas empiezan también a hacerse notar, empieza a notar un conflicto porque dice, wow, esto es malo, pero mi cuerpo responde a ciertos impulsos, mi cuerpo disfruta ciertas cosas, o siempre me han dicho que, bueno, digamos, hablemos también de la orientación sexual, ¿no? Hablemoslo también por ese lado, que noto que toda la sociedad o mis papás o mi religión dice que esto es pecado, llamemos pecado a todas aquellas manifestaciones como sexuales, pero de alguna manera inevitablemente siento atracción hacia ciertas personas o siento placer ante ciertas situaciones y demás, y empieza a haber un conflicto, porque el adolescente en vez de aceptar de algún modo lo que siente o sobre todo no juzgar lo que está sintiendo, esas manifestaciones corporales, pues empieza a pretender que sea de otra manera. Entonces empieza a juzgarse a sí mismo, empieza a como tacharse, como a culparse y nuevamente viene esa figura de autoridad siendo yo mismo, pero como tratando de controlarme a mí mismo, no sé, es bien interesante a decirme esto está mal, yo no debería estar sintiendo esto, yo no debería preferir esto, yo no debería, qué sé yo, haber hecho X cosa o y viene como, después viene ese círculo vicioso entre el deseo y la culpa. Entonces se vuelve como una conducta que puede salirse de control o que puede asustar y generarle mucho conflicto al adolescente. Esto sucede mucho precisamente por el concepto moral de que eso está mal, de que eso está mal visto, de que Dios no lo ve así, de que bueno, ahí es donde el control empieza a tener conflicto, o sea, porque pelea con la naturaleza humana, ¿sí? Ciertas imposiciones, ciertas reglas empiezan a pelear y ahí es donde también se han hecho muchas teorías en torno a que tú debes vencer esa naturaleza humana. Entonces la pregunta y el reto es, ¿pero cómo lo vences? Y muchas veces la forma en que ya dejas de tener ese conflicto es aceptando y permitiendo que te expreses sin juicio y que te conozcas y abraces tu cuerpo y abraces tus preferencias y abraces tus deseos. Si hay un conflicto, definitivamente hay un conflicto que sí puede lesionar no solo al adolescente y la identidad de él, sino sus futuras relaciones. Y bueno, esto sí tiene bastante impacto en su vida de ahí en adelante. Otra cosa que también puede lesionar, que puede lesionar la religión es el autoestima.
¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que empiezas a asociar culpas, y ya lo había mencionado ahorita, Ujú. empiezas a asociar culpas a cosas que a lo mejor te generan bienestar. Entonces, por el mal entendimiento de conceptos como el sacrificio, el ayuno, la pobreza, por la mala interpretación de dichos conceptos, empiezas como a incluirlos en tu vida y se crea como una sensación de poco merecimiento en general. Entonces, por ejemplo, estoy en una situación precaria, estoy en una situación difícil, la estoy pasando mal, no estoy comiendo bien, no descanso, no, eh, me estoy desgastando físicamente, y yo perfectamente podría comer, podría dormir, podría tener un mejor empleo, aspirar a algo mejor. Entonces se te presenta una oportunidad de mejorar tu estilo de vida y al final dices no, porque pues eso no es para mí. Al final pues yo estoy bien y lo importante es hacer el bien y lo importante es mantenerme firme en mi corazón, y la riqueza material no importa. Entonces se genera ahí nuevamente como más que un conflicto, se le cierra la puerta a ciertas posibilidades que pueden mejorar tu bienestar personal. Entonces empiezas a rechazar tu propio bienestar por sentir que estás haciendo algo bien o que estás siguiendo con los lineamientos de tu religión, digámoslo así, porque está mal visto. Entonces, si yo quiero tener dinero, no, pero pues yo quiero que me vaya bien en ese negocio, y yo quiero es tener plata para estar bien y para tener mi carro y tener mi casa. Entonces, no, porque entonces estás siendo avaro, entonces no estás agradando a Dios, entonces, y ahí empieza a haber una limitación. Pero hay un conflicto muy grande, y es el que la estás pasando mal, estás pasando necesidades, tu familia está pasando necesidades, y seguramente lo estás admitiendo o estás asumiendo que eso está bien. Pensamiento también de hay gente que la está pasando peor, así que hay que dar gracias. Eso es otro concepto que también se ha malentendido. Hay que dar gracias pues porque al menos pues tuve que comer. Si llevo comiendo lo mismo toda la semana, o al final pues solo una comida al día, qué sé yo, pero al menos pues estoy comiendo, no como otras personas que no, ¿sí? Entonces empieza a haber como un discurso en torno a la romantización de la pobreza, llamémoslo así, o sobre todo a la de divinización, si nos inventamos un término. A mí me gustaría agregar también como la imagen del mundo que da la religión, porque generalmente cuando nosotros hablamos de religión nos referimos al cristianismo, que es como lo que tenemos más en Occidente, ¿verdad? Pero podemos hablar, digamos, Sí, como la interpretación del mundo que dan las religiones occidentales por un lado y la interpretación del mundo que dan las religiones orientales por el otro. Entonces, respecto a las religiones occidentales, cristianismo, judaísmo, el Islam, que ya está viniendo mucho aquí a Occidente, ¿verdad? Es como esta idea que el mundo es un destierro, o lo que el famoso valle de lágrimas, o esto es un éxodo. Entonces, es como una imagen negativa del mundo. Como vea, el mundo es que padecimiento. Eso puede generar una lesión, sufrimiento. sí, una lesión en el adolescente que tal vez ellos están luchando con sus conflictos emocionales, con sus conflictos sociales, y tener que luchar también con esa imagen tan negativa del mundo, que en las religiones orientales, igual, digamos, sigue siendo una imagen un poco negativa del mundo porque generalmente, o casi todas las religiones orientales, ellos creen en la reencarnación o en la transmigración de las almas. Entonces, ellos terminan viendo el mundo como la cárcel del alma, como el lugar Mm, donde más bien es como un castigo estar aquí, donde ellos tienen que hacer un mérito para poder salir de la materia, poder salir del mundo. Entonces, siempre es como en el fondo, como esa necesidad o ese deseo inconsciente de querer salir del mundo, querer salir de la vida. Y la idea es todo lo contrario, o sea, los adolescentes lo que necesitan es una razón, un motivo para querer vivir, para querer conectarse con el mundo, para querer, tal vez esto es lo que ellos buscan conectando con aquello de las tribus urbanas, buscan otro tipo de comunidades, ¿verdad? Que vean el mundo, la sí. sexualidad, la parte material, todo lo que ellos se tienen que enfrentar de una forma más positiva, que tal vez las religiones están fallando un poquito, tanto las orientales como las occidentales están fallando un poquito en esa necesidad que tienen los adolescentes de ver el mundo como algo positivo. Sí, definitivamente. Y de hecho ahí, Ajá. ya que mencionas como esa versión del mundo, tú lo dices muy bonito y suena muy, muy chévere, al final viene a ser como esa metáfora, ¿no? Esa metáfora del mundo. Y esto es una parte muy importante de la identidad, porque es a partir de metáforas que tú construyes sentido.
o que tú construyes narrativas o que tú construyes una idea acerca de lo que eres en el mundo. Entonces, si de entrada el mundo es un lugar hostil, inmediatamente tu actuar o tu, sí, como tu actitud, tu forma de relación, tu interacción con él, pues empieza a ser algo a la defensiva. Pero si crees que el mundo quizás sea un reto, quizás sea algo misterioso o algo interesante, por lo menos algo desconocido que no es no es de entrada algo malo, pero quizás es una constante incertidumbre. ¿Sales? Sí, pues con cierta prevención, pero no con el miedo y el estado de defensa. Si crees que por el contrario es un lugar tranquilo, pues vas a salir demasiado relajado también de tu casa. Entonces, de acuerdo a cómo ves el mundo y cómo construyes esas metáforas que al final complementan la narrativa que tienes acerca de tu vida, de quién eres y qué representas para el mundo en general, pues obviamente esto va a determinar gran parte de cómo te relacionas con el mundo, de cómo lo percibes y de cómo interactúas con él.